tu palabra me consuela. Y a veces usted se ve que todo se seca, pero hay una palabra que te mantiene de pie. Por eso Dios te dice: levántate, resplandece. ¿Cómo? En medio de la turbación, resplandece, sí, porque ha llegado tu luz y la gloria de Jehová será vista en ti. El tema del mensaje es cuando el arroyo se seca. Hermanos, en la vida en la que nosotros conocemos, en este mundo, el ser humano tiene altas y tiene bajas. Hay momentos de alegría, pero también llegan momentos de tristeza. En un momento Jesús le dice a sus discípulos, le da un pasaje, le da una alerta, hablando de lo que iban a acontecer en este mundo. Y le dijo: en el mundo tendréis aflicciones. Pero le dio una palabra de confianza. Y le dijo: confía, yo he vencido el mundo. Pero cuando vemos la historia de los apóstoles, la palabra registra que estos hombres de Dios vivieron momentos de gozo con el Señor. Pero también en esos momentos de gozo, Jesús le habla en un momento diciendo que Él se iba a ir, pero que no le iba a dejar solo, que le iba a enviar el Consolador, al Espíritu Santo. Y le habló que cuando recibieran el Espíritu Santo, ellos iban a ser investidos del poder de lo alto. Le habló que no salieran de Jerusalén. Porque hay un momento en la vida cuando a veces nos preguntamos si Dios está con nosotros, porque muchas veces nuestro arroyo se seca. Estos hombres empezaron a experimentar cosas cuando el Espíritu de Dios llegó a su vida, extraordinaria. Y ellos se fortalecieron por el poder del Espíritu Santo. Ahora vemos aquí lo que la Biblia enseña cuando Dios le habla a Elías. Le habla a Elías porque el pueblo estaba desviado de la voluntad de Dios, y Dios levanta a Elías como profeta y le dice: dile acá que no lloverá. Y la Biblia dice que cuando Elías va donde acá, le dice: no lloverá por 3 años, sino por mi palabra. Una sequía aconteció en Israel. Y Dios le dice a Elías: apártate, arroyo de Querí. Ahora Elías tenía la confianza y la seguridad que a pesar de que hubiese una sequía, Dios iba a ser su fuente de vida para él. Cuando Dios saca al pueblo de Israel, lo lleva al desierto. En el desierto no hay nada. En el desierto todo lo que hay es seco y árido. Pero Dios es su fuente. Quien bendice no es el lugar, sino quien te lleva al lugar. Porque cuando Dios creó todas las cosas, le dio todo lo que el hombre necesitaba. Lo llevó a un huerto, pero cuando el hombre peca, se crea una sequía. Y Dios tiene que sacar al hombre del huerto. Ahora el hombre está seco porque está sin presencia. Y a veces, aunque tenemos cosas vistas, materiales, hay una sequedad en el corazón. Y en esa sequedad a veces pensamos que Dios no está obrando en nuestra vida. El arroyo en el cual Dios le había dicho a Elías que estuviese se secó. La pregunta es: ¿no es Dios la fuente? ¿Por qué se seca el arroyo? Cuando Dios me llama, Dios respalda. Dios le dice a Elías: vete al arroyo de Querí, vive ahí, y yo le voy a dar orden a los cuervos para que te sustenten. Y Elías vio los cuervos que lo sustentaban en el día y también en la tarde, pero el arroyo se seca. Dios me llama y ahora yo estoy viendo que todo se está secando, que las cosas parecen ser grises. ¿Dónde está Dios? Y es en el momento que cuando el arroyo se seca, tienes que levantarte. Porque Dios no te llama para tú estar estático en un lugar. A veces Dios permite los procesos para que tú avances. Y Dios quiere llevarte a otro nivel mayor. Pero ahora estamos mirando que el arroyo se secó. El arroyo no se secó
porque Dios va a crear un malestar. Te secó para Dios levantarte. Y hay muchas veces que Dios permite sequedad. El pueblo estaba en el desierto y tenían sed, y clamaron porque tenían necesidad de agua. No sabía Dios que tenía sed. ¿Y por qué Dios lo lleva a un desierto? ¿Por qué Dios no lo lleva a un lugar fructífero? Como hablamos en la parte humana, no, donde no hay nada, Dios lo lleva. Dios lleva a este pueblo al desierto. Y Dios le dice a este pueblo, a Moisés: pasa mi pueblo por el desierto, porque este pueblo tiene que adorarme en el desierto, que me hagan fiesta en el desierto. ¿Cómo se canta en un desierto? ¿Cómo se puede adorar en un desierto? Porque el desierto no es para amar, el desierto es para que tú glorifiques al Dios de la fuente, que puede proveerte. Y cada día Dios nos va enseñando a que no importa la condición en la cual tú percibas, porque nosotros percibimos situaciones, pero no es lo que Dios ha pronosticado para ti. Porque Dios te llamó contra todos los pronósticos. Usted registra la Biblia y la historia de los hombres de Dios. Vemos que muchos pasaron situaciones, pero Dios siempre estaba ahí. En un momento la Biblia enseña que los discípulos estaban en la barca, y en la barca había un fuerte viento, y ellos tenían temor porque trataban de salvar su vida, pero el viento era muy fuerte. Y Jesús está caminando para llegar a donde estaban ellos. La pregunta que yo me hago es que Él nunca detuvo los vientos. Y hay vientos que golpean nuestra vida y el Señor no lo detiene. Y empezamos a decir: Señor, calma la tempestad, y Dios no la va a calmar. Oh, gloria a Dios. Porque Él quiere glorificarse. Él quiere glorificarse. Y cuando Jesús está caminando sobre las aguas, los discípulos turbados, porque las circunstancias muchas veces nos turban y dejamos de ver a Dios. Vemos a Dios cuando las cosas parecen que el arroyo hay agua, donde hay producción, vemos a Dios. Pero cuando el arroyo se seca, ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios que provee? El Dios que me dijo que me iba a bendecir, ¿dónde está? Y usted dice: Señor, tú me diste una palabra y mira lo que yo estoy pasando. El salmista dice en el Salmo 119, versos 49 y 50, dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo. ¿Qué dice? Tu palabra me consuela. Ella es mi consuelo en mi aflicción. Lo que está diciendo, lo que yo estoy pasando es difícil, pero hay una palabra que me consuela. Hay una palabra que me da vida. Hay una palabra que me mantiene de pie. Y a veces usted se ve que todo se seca, pero hay una palabra que te mantiene de pie. Por eso Dios te dice: levántate, resplandece. ¿Cómo? En medio de la turbación resplandece, sí, porque ha llegado tu luz y la gloria de Jehová será vista en ti. Cuando los discípulos están turbados, ellos dicen un fantasma, y el Señor le habla y dice: no temas, yo soy. Y dice la palabra que Pedro dijo: si eres tú, haz que yo vaya a ti. Y Jesús le dijo: ven. Pero los vientos no se detuvieron. Pedro caminó contra todos los pronósticos. El problema no eran los vientos, porque empezamos a decir: Señor, hay problema. Y Dios te dice: ¿cuál es el problema? Estoy recibiendo ataque. Y Dios dice: camina. Porque la Biblia dice en el libro de Isaías, en el capítulo 43, dice: cuando pases por el fuego no te quemará, cuando pases por las aguas no te ahogarás. No te está diciendo que no va a pasar, te está diciendo: vas a pasar, pero no te va a quemar. Por eso el apóstol Pablo dice: yo aprendí a estar contento, porque yo sé quién es Dios.
Eso fue lo que él quiso decir. Yo sé quién me llamó. He aprendido a estar contento. No importa la situación que yo viva. Sé vivir humildemente. Sé vivir en escasez. Sé tener abundancia. En todo y por todo he sido enseñado. Aleluya. En pocas palabras, Pablo lo que le está diciendo al infierno y al diablo es que a mí me están enseñando a depender de la fuente, no de mis fuerzas. Porque cuando tú tienes, cuando tú puedes, tú haces. Tú no le oras a Dios. ¿Para qué? Porque tú tienes los recursos. O usted cuando tenga cuarto, usted le dice: Señor, ¿qué tú crees que me como esto? No, usted se lo come. Porque tiene el poder adquisitivo. Ahora, entonces la pregunta es: ¿y Dios no quiere que yo tenga? Sí, pero Dios quiere que tú aprendas. Ese es el objetivo. Porque muchas veces nos creemos absolutos cuando las cosas parecen sonreír. Pablo vivió momentos difíciles. Los discípulos vivieron momentos difíciles. Sin embargo, cuando registramos la Biblia, Dios nunca detuvo procesos, sino que dio fuerza. La Biblia dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Por qué se seca el arroyo? Si yo oro, si yo estoy en la iglesia, si yo hago bien, ¿por qué vienen aflicciones a mi vida? La Biblia dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Y cuando estaba en el desierto, teniendo 40 días, tuvo hambre. El desierto es una sequedad, en el desierto no hay nada. Ahora, esto me llama la atención, y es que yo hablé en el principio que cuando Adán, Dios lo puso en un huerto donde había todo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Adán y nosotros? Que Adán no fue procesado. Adán lo tuvo todo. Y a Adán se le dio una orden simplemente. Le dice: todo lo que hay aquí es tuyo, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no coma, porque el día que coma morirá. Adán lo tenía todo. Él era el dueño de todo. Pero Adán se desenfocó de Dios y miró ¿el qué? Lo que le llamaba la atención. Adán lo tuvo todo. Ahora, ¿y cuál es la diferencia entre Adán y nosotros? Se lo voy a explicar ahora. Cuando Cristo viene, que toma posesión en el cuerpo, que viene en forma de hombre, la Biblia dice que en vez de ir a un huerto, fue a un desierto. ¿Por qué un desierto? Porque cuando el hombre peca, deja todo seco. Todo está árido. Y el Señor tiene que hacer florecer nuevamente. ¿Y a dónde va? A un desierto. Y cuando tenía 40 días y 40 noches, dice la palabra que tuvo hambre. Y entonces vino el enemigo y le dice: si eres hijo de Dios. Porque tenía hambre. El enemigo nunca va a venir cuando todas las cosas te sonríen. Va a venir cuando las cosas parecen no funcionar y te va a susurrar. Cuando tú estás pasando momentos, ¿dónde está el Dios? Donde tú vas a la iglesia que dicen que Dios es bueno y mira cómo tú estás. Lo mismo que le pasó a Asá. Que Asá, siendo un adorador, Salmo 73, empezó a mirar la prosperidad de los impíos. Y él empezó a mirar que al malo le iba bien. Ahora la pregunta es: ¿cuál es la diferencia entre el malo y el bueno? Voy a explicarlo. La hierba mala es lo que más rápido crece y es lo que más pronto se seca. Sin embargo, los árboles, su estadía de crecimiento, para un árbol crecer tiene que durar un promedio de 10 años. Y después de ahí, entonces empieza a tirar fruto. Y después los frutos tienen que madurar. Y entonces es un proceso donde tiene que aguantar sol, sereno, agua y todo. Por eso la palabra no te dice que tú eres hierba, sino que tú serás un árbol plantado junto a corriente de agua. Por eso es que cuando tú eres procesado en Dios
Y cuando la gente te dice, wow, pero hermana, hermano, qué bien tú te ves, porque me plantaron junto a corriente de agua que da su fruto a su tiempo y sus hojas no se caen. Ay, santo, gloria. Esa es la diferencia, así que no. La Biblia dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que prosperan y de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba se secarán. ¡Wow! Cuando yo estoy pasando situación que veo que el otro está logrando cosas, yo nada más digo, no te impaciente. Por eso la Biblia dice, pacientemente esperé en Jehová. Esto es un asunto de paciencia, de conocer a Dios y de esperar en Dios. La Biblia dice, espera en silencio la salvación que viene de parte de Dios. Por eso el salmista dijo, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de arriba. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos, escuche bien, y la tierra. ¡Wow! De allá viene. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es que nosotros, de lo que decíamos, la diferencia entre Adán y nosotros, cuando Cristo llega, el enemigo después de 40 días le dice, si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierte en pan. Y el Señor tenía hambre, pero ¿qué hizo? La palabra. ¡Wow! Hay poder en la palabra. Cuando te digan, mira cómo tú estás, dile, yo soy un hijo amado que me llamaron, me marcaron. Y cuando te digan, mira cómo tú estás mal, tú le dices, no, es que me están pasando por el fuego. Pero en el fuego lo que se pasa es el oro. Y mientras más fuego, más brilla. Aleluya. Que se esté secando el arroyo, echa para adelante. Ahora escuche esto, hermano. Jesús le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál fue la diferencia entre Jesús y Adán? Bueno, que Adán cedió, Jesús citó la palabra. Cuando te sientes en turbación, busca la Biblia, lo que dice la palabra. ¿Qué dice la palabra? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando te digan, hermana, pero venga acá, pero ¿y qué es lo que le pasa? Pero yo no veo nada en usted. Cite la palabra de Dios. Que cita David, pacientemente esperé Jehová y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Cuando te quieran humillar, cita la palabra, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando te digan que tú no tienes fuerza, cita la palabra, que irán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Aleluya, fortalécete en Dios. Llénate de Dios. Ahora, hermano, Jesús en el desierto rehusó las tentaciones del enemigo. Fue llevado por el Espíritu para ser tentado, probado. En esa sequedad Dios hace que las cosas florezcan. Dios agarró y llevó al pueblo al desierto, y en el desierto el pueblo tenía sed. Y de una peña Dios le da agua. La peña fue golpeada, herida, y de esa peña fluyó agua. Lo bueno de esto es que cuando Cristo está en la cruz, dice la palabra que Cristo fue herido, molido, y que fue traspasado su costado. ¿Y qué salió? Agua y sangre. Él es la fuente de vida. Cristo lo llena todo. Hermano, el arroyo se puede secar, pero escuche esto. Siempre cuando Dios permite que se te seque un arroyo, es porque Dios quiere bendecir una viuda. Y es a través de ti. Señor, pero yo no tengo. Dice, tú eres el hombre, la mujer y el hombre claro. Se te secó el arroyo, y cuando se te seca el arroyo, ¿qué más te buscan? Es que más oración te piden. Es que más la gente quiere que tú lo ayudes.
pero mi arroyo se secó. Y Dios dice, ayúdalo tú. Señor, pero yo no tengo, dale. Dios mío, ¿y cómo es que es esto? Porque hay una viuda que sostener. Cuando el arroyo se seca, Dios le dice a Elías, vete a Sarepta, que yo le he dado orden a una viuda para que te sustente. Y Elías salió hacia donde está la viuda, y la viuda se está cayendo a pedazos, de tal manera que está recogiendo leña. Y Dios le dice, esa es la que te va a sostener. ¿Sabe qué Dios quiere mostrarnos a nosotros? Que esto no depende del hombre, ni de la fuerza del hombre. Dios es nuestra fuente. Por eso Abacú se empantalonó y se puso de pie y dijo, aunque no haya vaca en los corrales, aunque la vid no dé su fruto, aunque la tierra no dé el producto, aunque no haya nada, con todo me voy a alegrar. Mi gozo viene de lo alto. Mi gozo viene de Dios. Señor, pero se secó el arroyo, alaba. Señor, pero no hay nada que comer, adora. ¿Cómo? ¿Cómo puedo yo adorar? En medio de la escasez, Dios lo que te está diciendo, yo soy tu fuente. Wow. Es rompiendo paradigmas que Dios está en nuestras vidas. Es para que no nos quejemos. Y usted dice, no, porque Dios no quiere eso, Dios quiere que yo esté bien. Pero el bien que Dios quiere para ti no es como el que tú piensas. Porque el bien de Dios es que tú dependas de la fuente. No de la porque nos acostumbramos. Porque el día que no hay, vamos a vivir de queja, de queja, de queja. Pero cuando no hay, tú nada más dices, el Dios que lo hizo ayer lo hará hoy también. Porque aprendí a estar contento. Aprendí a deleitarme en Dios. La palabra de Dios dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía en Él y Él hará. Yo me hago una pregunta y es lo siguiente, hermano. No sabía Dios la necesidad que tenía el pueblo. Pero escuche esto. Cuando la multitud le seguía, Él conocía sus necesidades. Y Él dice, tengo compasión de la gente. Denle de comer, le dice a los discípulos. Señor, ¿cómo tendremos tanto para tanta gente? Solamente hay 2 panes. 2 panes, sí. Y el Señor ora y multiplica los panes y los peces y le da de comer. Le da de comer a los 5,000. Aquí hay un problema y es lo siguiente. Que muchas veces cuando Dios nos llena el vientre, buscamos al Dios del vientre, no al Dios del milagro. Y por eso Dios tiene que secar tu arroyo, para que tú no dependas del arroyo, sino del que hace funcionar el arroyo. Y nos acostumbramos, porque somos fáciles de acostumbrarnos a las cosas buenas. Y Dios quiere que tú no lo tengas, claro que sí, pero que no te adapte a Él, sino que te adapte a Dios. Es que cuando llegue diga, esto no me va a desubicar de Dios, yo seguiré orando, aumentaré mis horas. Porque el problema es que a veces estamos orando por algo, lo recibimos y dejamos de orar. Yo oraba 2 horas porque quería que Dios obrara. Señor, yo quiero, y ya Dios lo hizo. Ya yo dejo de orar 2 horas. ¿Por qué? Porque ya tengo las cosas. Entonces cuando lleguen, Dios lo que quiere es que aprendamos que cuando lleguen, llegó, yo sigo orando. Porque Él es mi fuente, Él es mi salvador. Ahora escuche esto, hermano. El plan de Dios es bueno. Dios le dio de comer a estos 5,000. Y cuando ellos se llenaron y comieron, se gozaron. Porque Cristo le dio la fuente, lo que ellos querían. Y Cristo se aparta de ellos. Y luego le están buscando, maestro, ¿dónde estaba? Te estaban buscando. Y el Señor le dijo, ustedes no vienen a mí porque vieron las señales. Ustedes vienen a mí porque comieron del pan y os saciaron. Y ahora le dice, si ustedes no comen mi carne, ni beben mi sangre, que es mi carne, es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. En pocas palabras, tienen que meterse aquí en mi corazón.
porque tenían el vientre lleno. Ustedes comieron el pan y se saciaron, por ese pan es perecedero. Pero Dios quiere introducirnos en su eternidad. Que nosotros, aunque estemos aquí en la tierra, vivimos en la mente, en la eternidad de Dios. ¿Por qué? Porque todo pasa, todo se acaba, todo termina, todo deja de ser. Dios no te da cosas temporales, Dios te da cosas eternas. Pero nosotros nos acostumbramos a lo temporal y resistimos a Dios. Porque por la misma situación que vivimos, oramos, nos quejamos, luchamos contra Dios, peleamos contra Dios. Y Dios permite que el arroyo se seque. Ahora escuche esto, hermano. Cuando el arroyo se secó, que Elías fue donde esta viuda, Elías le dice a esta viuda: prepárame una torta. Señor, le dice la viuda, solamente tengo un poco de harina y un chin de aceite, y lo he tenido para prepararlo, comer mi hijo y yo, y echarnos a morir. Y Elías dijo: prepara, pero dame a mí primero. Usted sabe que el profeta representaba a Dios. Lo que Dios te está diciendo: yo soy tu fuente, yo soy el que hago producir tu harina, yo soy el que multiplico tu aceite, el que hago llenar tu vasija. Dame a mí, dame la primicia, porque quiero bendecirte. Mujer viuda que había dejado una deuda, se secó su arroyo. Su esposo la había dejado con una deuda, y esta mujer va donde el profeta Eliseo, y le dice: tu siervo el profeta me ha dejado una deuda, y han venido los acreedores para llevarse a mis hijos. Y Eliseo le dijo: declárame lo que tienes en tu casa. Hay algo que tú tienes que Dios quiere que tú se lo declares, porque en medio de tu sequedad hay algo que tú tienes que dar. Y esta mujer le dice: solo tengo un poco de aceite. Y Eliseo le dice: tráncate, busca vasija, no poca, enciérrate tú y tus hijos y llénala. ¿Quiere que te diga algo? La vasija aquí representa a la gente. Y te voy a decir algo: cuando tu arroyo se te seque, tú tienes palabra para darle a los que están secos. Llénalo, dale de lo que tú tienes. Es en el momento de decir: no, yo voy a salir a predicar, a llevar el mensaje. ¿Y sabe qué hizo esta mujer? Agarró y buscó vasija a los vecinos. Ando los vecinos. Mientras había vasija, había aceite. Con un poquito se llenaron toda la vasija. Lo que Dios te está diciendo es: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Dios sabe cuál es tu necesidad. Dios sabe cuál es mi necesidad. Pero a veces Dios tiene que permitir que se seque el arroyo para despertar en nosotros lo que Él depositó en nosotros. ¿Y sabe qué? Con esto la mujer vivió el resto de su vida. Le pagó a los acreedores y vivió con el aceite. En ti hay un poco de aceite y tú eres una vasija. Señor, yo no tengo, si tú tienes. Porque el problema es que a veces minimizamos y decimos: Señor, ¿para qué a mí? ¿Por qué tú me envías a mí? ¿Por qué tú me dices que ores por fulana? Y a veces creemos que el hermano es una molestia cuando te llaman a ti. Es que te hay una gracia, varona de Dios. La gracia está sobre ti. ¿Por qué a mí? Y a veces te cansa. Y Dios diciendo: porque tú eres que tienes para dar. Cuando el arroyo está seco, es el momento clave para Dios hacer contigo milagros. La viuda, dice la Biblia, que le dijo: solamente tengo un poquito de aceite, un chin de harina. Y el profeta le dijo: prepárame a mí primero, porque no va a escasear ni la harina ni el aceite. Y esta mujer le preparó una torta al profeta, y no escaseó ni la harina ni el aceite. ¿Usted sabe dónde estaba el profeta? Ahí en la casa de la viuda. Le voy a decir esto: es que cuando tú le das a Dios, Dios se muda en tu casa. Dios vive contigo. Se queda ahí porque el profeta se quedó ahí. Pero hay problemas, a veces hay situaciones en tu vida cuando tú le das a Dios,
¿Y cuál es la situación? Que se le murió el hijo. Wow, Dios mío, pero tú estás aquí, pero ahora yo tengo más problemas. Se le murió el hijo y esta mujer empieza a llorar porque se le muere su hijo. A la persona que tú estás bendiciendo ahora tiene problemas. Entonces parece que en vez de ser yo de bendición, ahora soy de maldición. No, es que Dios quiere hacer cosas mayores. Y cuando se murió el hijo, ella le dijo: mi Señor, mi hijo murió. Y Elías fue allá, mi Señor, y oró y el niño fue levantado. Cuando Dios entra a tu casa, aunque se mueran situaciones en tu vida, Dios va a resucitar. Dios va a interrumpir tu funeral. Yo no sé a cuánto se le ha secado el arroyo, pero Dios te dice hoy: tranquilo, levántate, levántate. Y bendice a otro. Señor, ¿y cómo bendice? Porque me voy a meter en tu casa. A veces Dios empieza a probar nuestra lealtad con Él. A ver si es verdad que le servimos a Él porque hay, o le servimos a Él aunque no haya. ¿Ven? Cuando ese arroyo se seca, es en el momento de decir: algo viene de parte de Dios. Cuando tú ves que las cosas se te aprietan, que todas las puertas se te cierran, di: wow, algo está preparando Dios a mi favor. Hay problemas en mi matrimonio, hay problemas en mi finanza, hay problemas en mi salud, hay problemas en mis hijos. Algo está preparando Dios a tu favor. Señor, no aguanto más. Dios dice: tranquilo, estoy llegando. Es cuando Lázaro está enfermo. Escuchen esto. Lázaro está enfermo y Marta lo manda a buscar. Y el maestro duró 4 días. Lázaro muere. Y cuando Lázaro muere, le dijeron: maestro, Lázaro murió. Y el Señor dijo: yo voy para allá a despertarlo después de 4 días. A veces nos preguntamos: Señor, ¿por qué tú no respondes a tiempo? ¿Por qué espera tanto para bendecirme? ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros dependamos simplemente de la fuente, no de nuestra fuerza ni de nuestra capacidad. ¿Por qué? Porque tu fuerza un día se acabarán, pero la fuerza de Dios nunca se acaban. La Biblia dice que Jesús fue a Betania y cuando llegó allá, Marta lo recibe llorando y le dijo: maestro, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. En pocas palabras, si hubiese estado aquí, el arroyo no se seca. Wow, y tú empiezas a veces a quebrantar maldición cuando el arroyo se seca. Yo reprendo, ato todo espíritu de muerte y lo que sea. Y usted busca todo. No, tranquilo. Es Dios que ha permitido que tu arroyo se seque para que te levantes y empiece a hacer cosas mayores. Y Dios lo va a hacer como yo no sé. Algo grande Dios hará. Cuando Jesús llega a la aldea, Marta le dice: si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús le dice a Marta: Marta, tu hermano resucitará. Y Marta le dice, porque a veces nos volvemos Marta, le dice: yo sé que resucitará en el día postrero. Nosotros muchas veces hacemos como hacía el pueblo de Israel. Este pueblo de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Dios quiere que tú te aferres a Él, no importa lo que tú estés viviendo, porque Dios te va a dar la victoria. Dios es fiel, Él no falla. Que viene desesperaciones, viene, pero confía en tu desesperación, porque la Biblia dice que el salmista dijo: en mi angustia, no está diciendo en su alegría, en mi angustia invoqué a Jehová. En mi aflicción busqué el rostro de Dios. Dios te escucha. Ahora escuche esto, hermano. Marta le dice: maestro, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús le dice: Marta, tu hermano vivirá, resucitará. Y ella le dice: yo sé que resucitará en el día postrero, en la resurrección. Jesús le dijo: Marta, yo soy la resurrección. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Pero Marta puso una excusa de que su hermano murió porque tú no llegaste a tiempo, Señor. Y es en el momento cuando pasamos procesos: Señor, ¿dónde tú estás? Lo que decimos.
¿Cuántas veces hemos orado en aflicción? Cuando se ha secado el arroyo y le hemos dicho, Señor, ¿dónde tú estás? Estoy clamando. Y clamamos desesperados, clamamos en angustia. La Biblia dice, libro de Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7, dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas delante de Dios todas vuestras peticiones con toda oración y ruego, y el Dios de paz. Y usted me dirá, hermano, ¿y yo puedo tener paz? Sí, puedes tener paz en medio de tu tormenta. Y ahí cuando tú entres en quietud, en paz, Dios va a obrar. Porque mientras esté saltado, porque mi arroyo se secó, porque yo no sé qué hacer, Dios no va a obrar. Pero cuando descanses en Él y tenga paz y le diga, Señor, mira, por mucho tiempo yo he manejado esta barca, pero yo suelto esta barca, toma tú el timón. Ya no voy a pelear más. Yo sé que tú vas a fluir, Señor. ¿Cómo tú lo harás? Yo no sé. Me siento cansado, cansada. Me han atacado por todos los lados. Veo que las cosas no fluyen en mí, como que me siento estancado. He llevado currículo, nadie me llama. He buscado la forma de cómo hacer negocio, se cae todo. ¿Dónde tú estás, Señor? Estoy desesperado y Dios callado. Porque Dios no obra en tu desesperación. Y llega un momento en que tú te rindes y dices, ya no puedo más. Y cuando te rindes, que suelta la toalla, que ya tú crees que todo terminó, entonces Dios interviene. Porque cuando nos rendimos a Él, entonces Él peleará por vosotros. Y vosotros estaréis tranquilos.